Estás escuchando en Jesús Podcast, donde buscamos ver a Cristo. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del miedo, algo con lo cual todos estamos familiarizados, ¿no? Y antes de empezar con la lectura, no vamos a leer, vamos a más que nada resumir esta historia que tiene que ver mucho con miedos o el miedo. Antes de eso, me gustaría hacer un top 10 de miedos muy interesantes, ¿no? Y, y vamos a eso, lo del top 10. Pero antes de eso, solamente quiero agradecer a los patrons que están apoyando este canal, este ministerio. Muchas gracias por tu apoyo. Tu bondad se va a expandir hacia otros lados, tenlo por seguro. Y muchas gracias. Si tú quieres ser parte de eso, de los patrons, eres más que bienvenido. Estamos es Patreon/en Jesús, y ahí puedes apoyar con la cantidad que tú quieras, desde $1, y puedes entrar a esa comunidad. Y sí, muchas gracias a los patrons por estar apoyando este podcast. Y vamos al top 10 de miedos, el top 10 de fobias muy interesantes. La primera, la fobia, yo la tengo, yo creo que un montón de gente la tiene, es la aracnofobia, que viene siendo el miedo a las arañas. Sí, el miedo a las arañas es como que fácil de explicar, ¿no? Cualquier animal o insecto que tenga más de 5 pies y más de 5 ojos, yo creo que como que da miedo, ¿no? Y la segunda es la ofidiofobia. La ofidiofobia también es una fobia muy común, viene siendo el miedo a las víboras. Yo sé que mucha gente también tiene ese miedo, esa fobia a las víboras. Y hasta ahorita estos miedos son miedos racionales, ¿no? Tiene sentido que le tengas miedo a algo que podría tener veneno y te podría matar, ¿no? Es como que algo que está en nosotros los humanos. La tercera es la necrofobia, que viene siendo el miedo a la muerte. Y eso también es muy común, porque pues con obvias razones, ¿no? La gente le tiene miedo a la muerte o el miedo a que otros seres queridos mueran. Y el número 4 es la glosofobia, glosofobia. Y la glosofobia es el miedo a hablar en público. El miedo a hablar en público. Esa es la número 4. Y yo creo que mucha gente, eso lo escuché de otra persona, decía, mucha gente cuando está hablando enfrente de un funeral que le tocó hablar, yo creo que y tiene glosofobia, el miedo a hablar en público, yo creo que prefiere cambiar de lugar con el que está adentro, ¿no? Del ataúd, como que mucha gente le tiene tanto miedo a hablar en público, ¿no? Aún más que el miedo a la muerte. Y de aquí adelante entramos a una zona, como dice Dross, ¿no? Peligrosa, muy, muy rara. No, no es cierto, pero esos ya no son miedos tan comunes en el número 5. Número 5, no. El número 5 viene siendo la octofobia. Y eso está rarita, ¿no? Está muy rara. Es el miedo al número 8. Imagínate tener ese miedo irracional. Ya estamos entrando al terreno donde los miedos no tienen mucho sentido. Pero imagínate tenerle miedo al número 8. Pues la octofobia es el miedo al número 8. ¿Cómo ha de haber sufrido esa gente en la escuela, no? La sexta fobia es olfactofobia. Y ese tiene poquito más sentido. Pero igual es un poco raro. La olfactofobia es el miedo a los olores feos, olores fuertes. Y ese es un poquito más común. Pero la séptima ya es un poquito más raro también. Es la dorafobia, ¿no? La dorafobia es el miedo al pelo de los animales. No te esperabas eso, ¿no? Dorafobia. Yo le tengo dorafobia, pero el otro tipo, ¿no? Porque mi hija se la pasa viendo Dora. Bueno, la verdad es que no. Ya ahorita ya no es tanto Dora la Exploradora, sino Bluey, ¿no? Está más de moda y eso es lo que más mira. La octava. La octava es tocofobia. La tocofobia
también está muy rara, es el miedo a mujeres embarazadas. Tocofobia, miedo a mujeres embarazadas. Y eso también siento que te iba a causar un poco de problemas, ¿no? Si vas en la calle o tenerle miedo a una mujer embarazada, no sé, la panza, no sé cuál será la razón de estas personas que tienen miedo a esto. Y la 9 está difícil de pronunciarlo, a ver si puedo. Es araquibutirofobia. Y es el miedo a los ombligos. Todos estos miedos ya no tienen mucho sentido. Y el número 10, es la nomofobia. Y ese sí es más común y cada vez creciendo, como dicen en la música, es la nomofobia. Es el miedo a no tener tu teléfono, tu smartphone cerca de ti. Y ese siento que ya es más común cada vez, más cerca, ¿no? Y el día de hoy vamos a hablar de miedos y voy a resumir un montón la historia, pero la historia que vamos a hablar del día de hoy está en Jueces 6. Jueces 6. Y Jueces 6 habla de un hombre llamado Gedeón. Y a lo largo de este capítulo, que no vamos a leer, está en Jueces 6, te invito a que lo estudies luego. Pero ahorita nomás te voy a leer versículos claves. Gedeón era un hombre que, para ponerlo en palabras cortas, era un hombre cobarde. Hacía acciones de miedo y lo vamos a ver aquí en la historia. Jueces 6 empieza explicando cómo Israel se alejó de Dios y empezó a alabar ídolos que no eran a Dios, ídolos ajenos, como siempre lo hacía, ¿no? Se alejaba y terminaron en manos de los madianitas, ¿no? Terminaron esclavos como ellos. Dicen que los madianitas iban y se robaban todas las vacas, todo el ganado, toda la comida de los israelitas. Y pues con mucha razón los israelitas le tenían miedo a los madianitas. Y vemos en el capítulo 6. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Como dice ahí, clamaron por ayuda. Y el 8 dice, el Señor les envió un profeta, quien dijo al pueblo de Israel, esto dice el Señor, Dios de Israel. Y es muy curioso. Ellos necesitaban ayuda. Y Dios les envía un sermón. Les envía un profeta. Es como si yo estuviera en medio de la carretera, lejos de las ciudades, y le llamo a alguien para que me venga a ayudar a arreglar mi carro. Y esta persona me envía un panfleto, un libro de cómo manejar bien, ¿no? Es como, Dios, necesitamos ayuda. Pero es muy interesante porque al parecer Dios, ok, te voy a ayudar, pero te voy a decir, te voy a enviar un sermón que necesitas escuchar. Porque al principio de la lectura dice que por haber terminado en ídolos, idolatrando a estatuas y a otros dioses, terminaron en las manos de los madianitas. No fue a consecuencia de eso. Entonces, continuando el verso, dice, esto dice el Señor a Dios de Israel, yo te saqué de la esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios y todos los que te oprimían, expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Y dice, te dije, yo soy el Señor tu Dios, no debes de rendir culto a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. Y luego dice, después el ángel del Señor vino y se sentó debajo de un gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás del clan de Abideses. Y es interesante cómo Dios interrumpe el sermón y luego envía la ayuda. Sí, ellos piden ayuda, Dios les manda un profeta y luego Dios interrumpe el sermón y da la respuesta de ayuda. Y aquí el primer principio que podemos agarrar de esta historia
Dios interrumpe el sermón. No se espera a ver cómo el pueblo de Israel va a contestar. Él simplemente envía su ayuda y su misericordia. Y el primer principio, o un principio, es que Dios no te va a enviar ayuda. La ayuda que Dios te envía o las bendiciones que Dios te envía no dependen de tu respuesta. Aquí no dice que el pueblo de Israel se arrepintió y luego les envió la ayuda. No, Dios interrumpe el sermón y les envía a un ángel, al ángel del Señor, dice. Ahorita vamos a hablar más de eso. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta en nuestra vida. Me gusta ponerlo así. Mi hija de 11 años, ella no ha hecho nada por mí. Se escucha feo, pero ella no lava los trastes, no saca la basura, no limpia mi carro, no ha hecho nada por mí. Sin embargo, yo estoy dispuesto a dar mi vida, trabajo para que ella esté bien, doy todo mi esfuerzo para que ella esté bien. ¿Por qué? Si no ha hecho nada por mí, porque es mi hija. De la misma forma, Dios te va a enviar su palabra, pero también te va a enviar su bendición, su ayuda. ¿Por qué? Porque no depende de tu respuesta. Es simplemente porque eres su hijo. Entonces, tenemos que tener en mente eso para vivir con paz, con tranquilidad. No depende de lo que tú haces para Dios. Porque es la misma relación, como mi bebé no puede hacer nada por mí. Sin embargo, yo doy todo por ella. No depende de lo que tú hagas por Dios, para Dios, la ayuda que Él te va a enviar. Él te va a ayudar, va a interrumpir el sermón para ayudarte porque eres su hijo. Y dice, entonces, Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Gedeón, aquí está el personaje de esta historia, ¿no? Y dice que estaba trillando trigo. Y déjame explicarte un poco el proceso de trillar trigo. Por si no estás familiarizado con esto. Haz de cuenta que en el trigo, en los files de trigo, crece el trigo, pero también crece la cizaña. Y ahorita no estoy hablando en metáforas, estoy hablando del proceso literal de la naturaleza, ¿no? De las plantas, de estos frutos. El trigo y la cizaña están idénticos. Te invito a que vayas a Google después de este video y mires el trigo y la cizaña. Están idénticos. Pero la diferencia es que uno se puede comer y es alimento y el otro no se puede comer. Están idénticos, pero uno pesa más porque tiene fruto y el otro está ligerito porque no tiene fruto. Pero lo que sucede es que crecen juntos y tú no puedes arrancarlos en el proceso porque vas a dañar el trigo. Entonces tienes que dejar que crezcan juntos. Entonces cuando los cortas y los echas para ya procesarlos y hacer pan, lo primero que se hace es trigar trigo. Es separar la cizaña del trigo. ¿Y cómo se hace eso? Lo que sucede es que ponen el trigo como en una bandeja, en algo. Y como el trigo está pesado, lo que hacen, la bandeja la levantan así para arriba para que todo el trigo junto con la cizaña se eleve en el aire. Y cuando pasa la brisa o el viento, se lleva a lo que no está pesado, o sea, la cizaña, lo que no es fruto, lo que está malo, lo que no se puede comer. Entonces, trillar trigo, levantan la bandeja y pasa un aire y se lleva toda la cizaña. Y como el trigo está pesado, ese sí se queda en su lugar, se queda en la bandeja. Y ese es el proceso de trillar trigo. ¿Y por qué te estoy diciendo todo esto, no? A lo mejor nunca en tu vida vas a hacer de esa forma el pan. Tú vas a comprar trigo directamente, ¿no? O harina directamente. La cosa es que
Gedeón está haciendo esto en una cueva. Y no solamente en una cueva, en esas cuevas donde guardabas vino. ¿Por qué hacía esto Gedeón en una cueva? No tiene sentido, déjame decirte por qué. Porque en una cueva no hay viento. Si tú levantas el trigo con la cizaña para que pase el viento y se lleve la basura, que es la cizaña, pues no hay viento. Sería muy difícil. Pero ¿por qué lo está haciendo en una cueva? Y aquí lo dice, porque se está escondiendo de los madianitas. Y es porque tiene miedo. Tiene miedo de los madianitas. Y aquí es el primer vistazo de cómo Gedeón tiene miedo. Gedeón tiene miedo. Dice el 12. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Y aquí, si este video fuera una comedia, o esta película o esta historia fuera una comedia, aquí es donde te ríes, ¿no? Porque parece que se está burlando de él. Llega el ángel del Señor y le dice: guerrero valiente, el Señor está contigo. Pero podemos ver a lo largo de la historia que Gedeón no era valiente, que era cobarde. Pero ¿por qué le dice valiente? Pues no se está burlando. Vamos a ver quién era este ángel. El ángel del Señor, dice, ¿no? En muchas ocasiones ángeles se aparecían en el Viejo Testamento a siervos de Dios. Y en muchas ocasiones muchos de las personas se hincaban a estos ángeles. Y los ángeles les decían: no te hinques a mí, porque yo solo soy un ángel. Tú tienes que servir solamente a Dios. Pero aquí, específicamente en esta historia, el ángel del Señor es Jesús, apareciéndose antes de nacer como un bebé. Antes de nacer, antes de que se hiciera carne, antes de que naciera como hombre. Y a esto en la teología hay dos tipos de apariciones de Jesús antes de nacer. Porque Jesús siempre ha existido, porque Jesús es Dios. La Biblia nos enseña. Pues a esto se le llama, hay dos tipos. El primer tipo es una sombra de Jesús. Y una sombra de Jesús es como el rey David. El rey David no es Jesús, pero es una sombra de Jesús. Sansón es como una sombra de Jesús. Alguien que vino a salvar a mucha gente, pero no es Jesús. Eso es una sombra, algo que avisaba que algún día iba a venir un rey que iba a venir a salvar a todos, a la nación de Israel y a todo el mundo. Ahora, la segunda es una cristofanía. Y una cristofanía es Cristo mismo, Jesús mismo, antes de haber nacido, apareciéndosele a otras personas. Y aquí vemos más adelante que Gedeón dice: he visto la cara del Señor, voy a morir. Porque se dio cuenta que era Dios el que se le estaba apareciendo. Entonces, Dios se le aparece, Jesús, y le dice: guerrero valiente. Y nuestro primer punto del día de hoy es que Él no llama al valiente, Él hace valiente al llamado. Gedeón no era valiente, pero Dios mira lo que Él va a hacer en ti en el futuro. Y así te llama. Gedeón era cobarde, y lo podemos ver a lo largo de este versículo de la historia de Gedeón. Y déjame repetirlo, el primer punto: Él no llama al valiente, Él hace valiente al llamado. A lo mejor tú no eres valiente, a lo mejor tú estás lleno de miedos e inseguridades, y dices: Dios nunca me va a llamar a yo trabajar para Él, porque no soy valiente. Pero déjame decirte, Él no llama a los valientes. Él llama a las personas comunes como tú y los hace valientes. Él no llama al valiente, Él hace valiente al llamado. Y tú eres llamado. Y déjame decirte, Dios no te llama por lo que fuiste, ni por lo que eres, sino lo que vas a hacer en Él, lo que Él te va a convertir. Por eso llega este momento donde Él dice: valiente guerrero, el Señor está contigo.
Y parece chiste porque literalmente está escondido en una cueva, no siendo valiente. La voz del diablo, cuando llega a tu vida, él te va a recordar quién fuiste. Y él te va a recordar quién eres. Con la verdad. Va a usar la verdad para atacarte. Te va a decir, no, eres cobarde. Va a venir, te dice, fuiste esto, eres estos errores que cometiste en tu pasado y en tu presente. Esa es la voz del diablo. Pero la voz del Espíritu Santo te va a decir quién te va a ser. Eres santo, eres amado, eres un hijo de Dios. La voz del Espíritu Santo sí te recuerda quién fuiste y te dice quién eres, pero te da esperanza. Primero te dice, vas a ser alguien valiente, vas a ser alguien conforme a mí, porque Él va a trabajar en ti. Recuerda eso muy bien. Y la voz de Dios, más que nada, te llama hijo, porque eso sí, no es algo que tú hiciste. El hecho de que tú seas hijo de Dios no es algo que tú puedas hacer, es algo que Él hizo. Como cuando las mamás dan a luz a los bebés no tienen nada que ver con eso, porque las mamás dieron a luz. De esa misma forma, tú no tienes nada que ver con que tú eres hijo. Dios te hizo hijo. Romanos nos enseña que el que tiene al Espíritu Santo es hijo. El que tiene al Espíritu Santo le pertenece a Él. Ahora, Gálatas nos enseña, en Gálatas nos dice, Pablo le hace una pregunta a la iglesia de Gálatas. ¿Por qué recibieron el Espíritu Santo? ¿Por seguir las reglas de Dios? Y luego contesta Pablo, claro que no. Lo recibieron por creer en el mensaje de Cristo. Por creer en el mensaje de Cristo. Déjame volver a repetir lo que dice porque está súper interesante. Recordemos, el que tiene al Espíritu Santo es hijo, porque Romanos nos lo enseña. Y luego Gálatas. Pablo le dice a Gálatas, ¿por qué recibieron el Espíritu Santo? ¿Por seguir las reglas de Dios? No. Claro que no, dice. Recibieron el Espíritu Santo por creer en el mensaje de Cristo. Si tú crees que Cristo pagó tus pecados, que Cristo se hizo hombre para pagar tus pecados, tú eres hijo. Entonces, no tienes de qué preocuparte, porque Dios te mira como hijo y Él va a trabajar en ti. Y luego Dios te mira como lo que Él va a hacer a ti en el futuro. Tal vez eres cobarde en el presente, pero Dios no te dice cobarde, porque Él sabe que te hará valiente en el futuro. Valiente en el futuro. Y continúa la historia. Dice, guerrero valiente, el Señor está contigo. Dice, Señor, respondió Gedeón, si el Señor estará con nosotros, ¿por qué no sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado, nos entregó en las manos de los madianitas? Y lo dice el 14. Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con tus fuerzas que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Esto nos lleva al siguiente punto. Nosotros somos la actividad de Dios en nuestra generación. Nosotros somos la actividad de Dios en nuestra generación. Gedeón le dice a Dios, ¿dónde están los milagros? Para empezar, Gedeón, estás viendo un ángel. Y más que un ángel, estás viendo al ángel del Señor, al ángel de Jehová, que
es Jesús. Algo muy importante que me gustaría remarcar. Jesús no es un ángel. Eh, Hebreos nos enseña que Jesús es mayor a los ángeles. La Biblia nos enseña que Jesús no tiene principio, es eterno, tiene principio, no tiene fin, Él ya es. Y Jesús mismo dijo, yo y el Padre, uno somos. Yo y Dios, uno somos. Eso dijo Jesús. Entonces, Jesús no es un ángel. Pero, sin embargo, aquí lo describe así. Quién sabe, a lo mejor ellos no tenían el conocimiento. Ahora nosotros sabemos que Jesús y el Padre uno son, porque Jesús lo dijo. Jesús es Dios. Ahora, dice, el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes, rescata a Israel de los madianitas. Nosotros somos la actividad de Dios. Gedeón le estaba diciendo, ¿dónde están los milagros? ¿Dónde está? En el pasado era mejor, ¿no? Antes era mejor, antes había más milagros, antes era mejor todo, antes se movía más el Espíritu Santo. Pero Dios le dice, ve tú con tus propias fuerzas, porque yo te envío. Nosotros a lo mejor le decimos a Dios constantemente, porque ahí están las injusticias del mundo. Porque hay gente sufriendo. ¿Por qué no vienes, Dios, y haces un milagro? Pero muy importante, nosotros somos la actividad de Dios en nuestra generación. Déjame ponértelo así. Por alguna extraña razón que yo no entiendo, pero lo creo, Dios quiere que nosotros, la iglesia, prediquemos al mundo. Que hay un Dios que los ama tanto, que dio la vida por ellos. ¿No sería más efectivo, no sería mejor que Dios enviara un ángel y todos vieran al ángel o a un querubín, así increíblemente, el ángel así flotando, no sé, y que todas las noticias y que todo ojo lo mire y que este ángel les predique que Dios existe y que los ama tanto que murió por ellos hace 2000 años? Todos van a creer. Ahora, ¿no sería más fácil que Dios mismo descendiera y les predicara, hey, yo existo, hey, yo morí por ustedes, hey, yo soy Jesús? Yo y Jesús somos uno. Y les predicara al mundo. Dime que viendo la gloria de Dios, todo el mundo no iba a creer inmediatamente. ¿No sería más fácil? Pero por alguna razón, Dios quiere que nosotros seamos esa actividad en nuestra generación. Que nosotros nos levantemos a hacer las manos, los pies de Jesús. Si hay injusticia, si hay gente sufriendo, que no nomás digamos, Dios, ¿por qué no lo haces tú? Dios nos va a decir, hey, hazlo tú, porque yo ya te di a mi Espíritu Santo. Ve, porque yo estoy contigo. Le dice a Gedeón, yo soy quien te envía. Y luego dice el 16, el Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieran luchando contra un solo hombre. Contra un solo hombre. Y luego Gedeón le dice, Señor, hazme una prueba. Muéstrame tú que de verdad estoy hablando con el Señor y haz esto. Le dice que haga unas cosas. Y nos brincamos al 22. Dice, cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, clamó, oh Señor soberano, estoy condenado. He visto cara a cara al ángel del Señor. He visto cara a cara. Y le dice, no te preocupes. Le contestó el Señor, no tengas miedo, no morirás. Porque la palabra de Dios nos enseña que el que mira a Dios cara a cara iba a morir. Sin embargo, aquí le dice, no morirás. Sucedió de igual manera con los papás de Sansón. Ellos se dieron cuenta que era Dios mismo el que se les había aparecido y dijeron, vamos a morir. Igual les dijo, no se preocupen, no van a morir. Y esto se le llama una cristofanía. Jesús mismo, antes de nacer en carne, apareciéndose a sus siervos.
Dice, vamos a saltarnos al 27. Entonces Gedeón llevó a 10 de sus criados, y hizo lo que el Señor le había ordenado. Y ahorita voy a hablar de eso. Dice, pero lo hizo de noche. Dios le dijo, antes de que fuera a pelear con los madianitas, primero le dijo, ve a la casa de tu padre y en el pueblo de tu padre y ve y destruye a una diosa. Tenían una estatua de una diosa y tenían un altar a Baal. Ve y destruye ese altar, a ese dios falso, ¿no? Y dice que va de noche. Dice, pero lo hizo de noche, porque les tenía mucho miedo a los demás miembros de la casa de su padre y a la gente de la ciudad. Entonces, Gedeón lo hace de noche, porque tiene miedo. Otra vez, Gedeón. Sin embargo, Dios le dice valiente. Y eso nos lleva al último punto. El renacimiento o el avivamiento comienza en casa. Dios te va a enviar afuera a luchar con el enemigo, a predicar su palabra, a salvar almas, a ir a ser embajador de Cristo. Pero antes de eso, Él se va a encargar sistemáticamente de destruir los ídolos que hay en tu casa. Gedeón iba a ir a luchar con los madianitas, pero Dios les dice, pero primero, antes de eso, ve a destruir esos ídolos que hay en la casa de tu padre. ¿Cuáles son los ídolos que necesitas destruir en tu vida? Y a lo mejor dices, no, pues eso era superstición antigua, ¿no? Que pensaban que una estatua, le hincabas, orabas a una estatua y le sacrificabas cosas y te daba cosas. Eso es superstición antigua. Yo que voy a tener un ídolo, ¿no? Pero no estás entendiendo el punto. Porque tú puedes tener ídolos en tu corazón. ¿Por qué la gente antigua le sacrificaba cosas a esta estatua? Lo hacía porque esta estatua le prometía algo de regreso. Ídolos es cualquier cosa que quitas a Dios de su lugar y pones eso. ¿Qué ídolo te está estorbando? ¿En qué confías más que en Dios? Pues como lo dijo Jesús en el Sermón del Monte, no puedes servir a Dios, no me puedes servir a mí y al mismo tiempo servir al dinero. Y el dinero es uno de los ídolos más grandes. Porque aquí está la cosa. Tú puedes dedicarle toda tu vida al dinero, porque según esto, el dinero te promete felicidad, comodidad, paz mental. Cuando Dios te da esas cosas en verdad, pero no lo crees que Dios puede darte esas cosas. Entonces tú por ti mismo vas y le sirves a estos ídolos. ¿Qué ídolos tienes que tumbar? Antes de luchar contra los enemigos afuera, tienes que derrotar a los enemigos en ti. Los enemigos que están adentro de ti. Estos ídolos te hacen débil y no efectivo para lo que Dios tiene para ti. ¿Dónde en tu vida hay lugares en los que no confías en Dios? ¿En qué no confías en Dios? En algo que no confíes en Dios, ahí va a salir un ídolo. ¿Cómo lo haces para encontrar un ídolo en tu vida, en tu corazón? Es como el humo. ¿Cómo lo haces para encontrar dónde está el fuego? Sigues el humo. Y el humo en este caso es la desobediencia y la ansiedad. Si tú estás ansioso con miedo, eso demuestra que hay un ídolo en tu vida. Vámonos con el ejemplo del dinero, el mayor, porque Jesús como lo puso como si fuera el único. Pero aquí está la cosa. Si tu ídolo, como dijo, una pequeña semilla,
Si tu ídolo es que tú estás solo en la vida y tú te sostienes a ti mismo, pues tus pensamientos se van a convertir en pensamientos de yo me tengo que sostener, ¿cómo le hago para yo mismo ser autosuficiente? Y si esos son tus pensamientos, tus acciones se van a convertir en acciones de egoísmo, donde solamente te preocupas por ti mismo. Porque acuérdate, tu ídolo, tu idea principal es tú estás solo y tú te tienes que sostener a ti mismo. Y si tus acciones son de que tú te tienes que sostener a ti mismo, te vas a terminar quedando en servirle al dinero para obtener todos sus beneficios. Y tus acciones van a destruir tu vida. Van a lastimar a mucha gente. Van a lastimar a tus seres queridos. Pero si quitas ese ídolo y pones a Dios de vuelta donde debe ir en tu lugar, en el centro de tu vida, tus pensamientos no van a ser de ¿cómo lo hago yo? Tus pensamientos van a ser de wow, hay un Dios que le preocupo. Hay un Dios que me cuida. Hay un Dios que todo lo ve. Hay un Dios creador del universo con todo el poder, con toda la autoridad, que me amó tanto, que se hizo hombre para morir por mis errores. Y tus pensamientos se van a convertir en pensamientos de paz. Pensamientos de no me preocupo, porque estoy asegurado, no importa qué. Porque si en mis peores momentos Él envió a su Hijo para morir por mí, y ahora yo siendo hijo, sé que en mis peores momentos en el presente Él no me va a abandonar. Pero al dinero no le importa. A tus otros ídolos no le importa. Si tú ya no tienes lo suficiente para sostenerte a ti mismo, porque son ídolos, porque son cosas. Es como si yo dijera, a esta silla le importa si yo me caigo. No, porque son cosas. Pero Dios es personal. Y a Él le importas. A Él le importas. Y eso me lleva al último punto, punto número 4, perdón. Punto número 4. Al siguiente capítulo, Gedeón, después de tumbar todos sus ídolos, va y derrota a los madianitas. Dios le da la victoria. El punto número 4 es, la valentía no es la ausencia del miedo. La valentía es seguir a Dios a pesar del miedo. La valentía no es que no tengas miedo. No, la valentía es tener miedo y aún así seguir a Dios y aún así hacer aquello que te da miedo. La respuesta de Dios hacia la duda y el miedo de Gedeón es yo estaré contigo. Esa es la misma respuesta para nuestra duda y nuestro miedo. Al principio de este video empecé hablando de muchos miedos. Pues la cura de esos miedos no es ignorarlos, porque hay muchos estudios que te dicen ignora los miedos, ignora los miedos. El mundo te dice que tienes que ignorar lo que te da miedo, pero la Biblia te enseña que tengas presentes esos miedos, pero también ten presente que Dios está contigo. Ten presente que ese Dios que hizo las estrellas, las galaxias, los hoyos negros, las estrellas que están explotando y haciendo otros sistemas solares, los soles, todo lo que existe en la creación, los seres vivos, cada átomo, cada célula que está en tu ser y en todo el universo, lo hizo Dios y ese mismo Dios es tu Padre y le importas. Ten presente eso. Él está contigo. Entonces tus miedos se hacen chiquitos. Sí, ten presente tus miedos, pero también ten presente que Dios está contigo.
¿Cómo sería tu vida? Tuvieras siempre presente que Dios está contigo. Y de verdad que, para empezar, si tú no crees en Dios, pues qué miedo. Qué miedo porque estás solo. Y no estoy hablando de que tú estás solo porque no crees en Dios. No, estoy hablando de que desde tu pensamiento no existe un Dios que le importas. Pero si tú crees en Dios, ¿de qué hay que preocuparse si ese mismo Dios se hizo hombre para morir por tus pecados? ¿Cómo sería tu vida si tuvieras eso siempre en la mente? La confirmación de que Dios está contigo, ¿cuál es? La confirmación de que Dios tiene el control es la cruz. Los discípulos tal vez pensaron, el momento más oscuro de la humanidad, mataron a Dios. Pero Dios resucitó. Dios resucitó. Dios está en control. Aunque parezcan que las cosas están mal, a lo mejor los discípulos están llorando, el momento más oscuro de la humanidad, el Salvador está muerto, está en una cruz, Él prometió salvarnos y ahora lo están matando y ahora está en una tumba. Pero Jesús resucitó al tercer día. Ahora si tú estás en un momento muy oscuro en tu vida, recuerda eso, recuerda la cruz. Que Dios mismo tiene el control de la muerte y de la vida. Dios tiene el control. La cruz. Tienes que enfocarte en lo que hizo Jesús en el Evangelio. Ese es el Evangelio. Que ese Dios todopoderoso se hizo hombre. Porque le importabas tanto que murió por tus errores. Saber que Jesús está de nuestro lado y que nos amas es lo que nos va a hacer valientes. Es lo que va a quitar el miedo. A lo mejor no por completo, pero sí nos va a hacer valientes. Primera de Juan 4:18 dice que el perfecto amor echa todo el temor. Porque si tú te enfocas en su amor, se van esos miedos. Si tú te enfocas de que un ser todopoderoso que hizo el universo, ponte a pensar en eso, ¿de verdad lo crees? Si de verdad lo crees, no vas a tener miedo y vas a ser valiente. Los miedos se van a ir y si siguen ahí se van a ir poco a poco porque vas a concentrarte en el amor que Dios tiene para ti. Tu valentía va a venir de la identidad que tienes en Jesús. Tu valentía va a venir de tu identidad en Jesús. Porque si tú te enfocas en que eres hijo, eso implica muchas cosas. De que eres hijo de Dios. Tu identidad en Jesús. Porque cuando tú o las personas que son padres apoyan a sus hijos, no es porque hagan algo por nosotros, es porque son nuestros hijos y los amamos. Jesús está contigo. Y eso debe de curar cualquier miedo. Hoy en día, con todo lo que está sucediendo, la guerra de Ucrania, venimos de una pandemia. China quiere invadir Taiwán, se viene, parece que otra guerra, ¿no? Las inseguridades, el mercado cayéndose, pareciendo que se va a caer. Muchas inseguridades. Entiendo, yo también tengo miedo. Pero por eso me tengo que recordar constantemente que existe un Dios que escucha a los pájaros. Dice Job que Dios escucha a los cuervos bebés que están bebés, los escucha.
que claman a Él y los alimenta. Entonces, estamos seguros, pero sí entiendo el miedo. A veces personalmente, no sé cómo decirlo, me enfado. A lo mejor es mi ego como humano. Me enfado de vivir de bondad. A veces digo, no, ya no me den dinero, ya no me apoyen. Me gustaría yo tener dinero, yo tener muchos recursos para apoyar a los demás, pero no los tengo. A veces me siento como desnudo, como desprotegido. No, qué vergüenza aceptar más. Y, y a veces así me siento. A veces así me siento. En otras estaba meditando y me gusta mucho meditar en esto. En esencia es vivir de milagros. A veces me canso de vivir de milagros. A veces que necesito algo y la gente no sabe y de repente llega alguien y me da una bendición, ya sea económicamente o algo más. Y yo lo necesitaba para mi familia. A veces me canso de vivir de milagros. Pero Dios me ha estado susurrando y repitiendo mucho esto. Todo le pertenece a Él. Todo le pertenece a Jehová. Y eso me recuerda a la historia cuando Pablo y Jesús están en la necesidad de pagar impuestos, algo tan común. Y sucede que Jesús le dice, ve y pesca el primer pez, va a tener 2 monedas, las monedas suficientes para pagar esos impuestos. Va Pablo y lo hace y obtiene las 2 monedas. Pero me pongo a pensar, Dios ocasionó que esas 2 monedas terminaran en ese pez. Vamos a decir que estaba en un barco esta persona y escuchó la voz de Dios y soltó 2 monedas. Porque Dios le dijo, suelta 2 monedas al mar. Que lo dudo porque muchas veces no somos sensibles a la voz de Dios, no la escuchamos. A lo mejor y esta persona traía 2 monedas, se tropezó y cayeron al mar. Y este pez, que la probabilidad de eso es increíble, ¿no? Pero es Dios ocasionándolo, haciéndolo. Este pez se come las 2 monedas. No me acuerdo, vamos a decir que son de plata. Para que Pedro las agarrara. Pero Dios ocasionó esto. Y a lo mejor uno podría decir, qué injusto, ¿no? Dios le quitó el dinero a alguien más para dárselo a alguien más. Pero esta persona que tenía las 2 monedas de plata que se le cayeron de un barco, ¿de dónde sacó esas 2 monedas de plata? No, pues con el sudor de su frente, trabajando. ¿Ok? Y la persona que se las dio, ¿de dónde las sacó? Pues a lo mejor haciendo negocios, intercambiando cosas, consiguió esas 2 monedas de plata. Ok, vámonos atrás. Y la persona que se las dio a esa persona que se las dio a la persona que se le cayeron las monedas, vamos a decir que, ¿de dónde las sacó? Ok, pues las minó, las agarró de una mina, de un hoyo, y luego agarró plata y esa plata las convirtió en monedas. ¿Y de quién es esa cueva llena de plata? Pues esa cueva es de Dios, ¿no? Y podemos irnos más lejos y decir, ¿de dónde agarró esas energías la primera persona que se le cayeron las 2 monedas de plata para conseguir esas monedas de plata para trabajar? ¿De dónde agarró esa energía? Pues esa energía la agarró de la comida. ¿Y de dónde agarró esa comida? De una vaca, se comió una vaca, vamos a decir. ¿Y esa vaca de dónde? Pues de las plantas. ¿Y esas plantas de dónde agarraron esa energía? Pues del sol, a través de la fotosíntesis. ¿Y de quién es el sol? De Dios. El hombre, de los animales de las plantas, hasta ahí todos son seres vivos. Pero las plantas agarran su energía del sol. ¿Y a quién le pertenece el sol? A Dios. Y Dios le pagas un impuesto a Dios para obtener energías del sol.
Dios te lo da gratis. Entonces todo le pertenece. Incluso esas monedas que Dios ocasionó, quitarle esas monedas a esta persona y dárselas a Pablo y a Pedro para que pagaran sus impuestos, todo le pertenece a Jehová. Y es algo que ha estado rebotando en mi cabeza. Todo le pertenece a Dios. Todo es prestado. Dios te lo da para que lo administres, pero no es tuyo. Todo le pertenece a Jehová. Y se me vino porque lucho, porque soy humano y digo, ya no quiero vivir de milagros, que me gustaría tener mucho. Pero siento que Dios me dijo, si estás viviendo de milagros, no te vas a hacer rico de milagros. O por lo menos eso está pensando. Si estás viviendo de milagros, no te vas a hacer rico de milagros. Pero si estás viviendo de milagros, ya eres rico. Ya eres rico. Déjame repetirlo y explicarlo. Si estás viviendo de milagros, no te vas a hacer rico de milagros. Pero si estás viviendo milagros, es porque ya eres rico. Es porque todo es de Jehová. Y si estás viviendo milagros, es porque Él te está sosteniendo y Él te está dando poco a poco o conforme Él quiere, porque Él es sabio y su sabiduría es increíble. Él todo lo sabe y Él sabe lo que es mejor para ti y para mí. Ya todo es tuyo. Si estás viviendo de milagros, ya eres rico. Porque ya todo le pertenece al Hijo, las estrellas, los hoyos negros, los hoyos de gusano, todos los soles, los sistemas solares, planetas. Todo le pertenece a Él. Las galaxias, los animales, el dinero, todo le pertenece a Él. Y nosotros somos coherederos junto con Jesucristo. Si estás viviendo en milagros, ya eres rico. Ya te pertenece todo. ¿Y qué más queremos? Entonces no debemos de sentirnos así. Porque yo decía, me gustaría ser rico para dar. Pero si estás viviendo, si estás experimentando milagros, es porque ya tienes todo. Solo tienes que aprender a ser paciente y a confiar que Él te va a dar todo. Y tus miedos se van. Se caiga o no se caiga el mercado, haya una guerra, no haya, tus miedos se van porque estamos creyendo en Dios. Acuérdate, Él te llama valiente, aunque no lo seas. Porque Él no está viendo tu presente, tu pasado, está viendo lo que Él va a hacer en ti. Y eso sería todo. Nos vemos el video que sigue. Recuerda, Jesús sigue siendo la esperanza.